Hola, hoy les traemos la historia de cómo la esposa de un hombre lo abandonó mientras él cuidaba de su padre moribundo. Pero cuando, gracias al testamento, se convirtió en millonario, ella regresó, suplicando humildemente su perdón. Tengo 37 años, llevo 9 años casado y tenemos 2 hijos. También soy el único hijo de mi padre enfermo. Mi padre ha sufrido problemas renales durante muchos años, pero en los últimos 3 o 4 años su estado ha empeorado, y ahora tiene que someterse a diálisis 3 veces por semana. Este es un proceso para eliminar artificialmente los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Antes, él podía ir solo a este procedimiento, pero durante el último año, a menudo me pedía que lo acompañara. Cada día se debilita más. Así que establecí un horario para llevar a mi padre a la diálisis, porque no quiero dejarlo solo en su condición. Como necesita ir 3 veces por semana, elegí los lunes, miércoles y sábados. El sábado es mi día libre, así que no es un problema. Para los miércoles, acordé con mi jefe salir más temprano y compensar las horas trabajando por la noche desde casa. Llevo 11 años en esta empresa y mi jefe me considera un empleado leal y trabajador, así que no tuvo problema en darme este permiso especial. Pero el problema estaba en casa con mi esposa, Elena, de 35 años. Cuando se enteró de que llevaría a mi padre a diálisis 3 veces por semana, se molestó mucho. Ya antes no le gustaba cuando lo llevaba ocasionalmente, pero nunca había expresado su descontento directamente. Ahora que había asumido esta responsabilidad por completo, no se contuvo. Dijo que no tenía sentido que yo perdiera mi tiempo con mi padre porque, hiciera lo que hiciera, él nunca estaría satisfecho conmigo. Para darles un poco de contexto, mi padre era dueño de un negocio comercial, era bastante rico y había acumulado una fortuna considerable. Él quería que yo continuara con su negocio, pero a mí me interesaba otro campo, quería dedicarme a la tecnología. Me apasionaba la programación, así que después de la escuela, cuando mi padre quería que tomara cursos de negocios o administración, yo elegí estudiar para ser desarrollador de software. A él no le importó, siempre y cuando yo aceptara unirme a su empresa después de graduarme. Sin embargo, después de obtener mi título, comencé a trabajar en una conocida compañía de TI. Mi padre no estaba contento de que, en lugar de continuar con su legado, yo trabajara para otra persona. Constantemente me pedía que me uniera a su negocio, y yo seguía posponiendo la decisión. Después de casarme, mi padre me preguntó por última vez si quería unirme al negocio, y le dije que no. Se puso furioso y dijo que donaría toda su fortuna a la caridad y que yo no recibiría ni un centavo. Aún así, no cambié de opinión, porque ya en ese entonces ganaba un buen sueldo. A los 28 años compré un coche y mi propia casa. Estaba seguro de que podría tener una vida digna incluso sin su fortuna, así que le dije que no necesitaba su dinero y que podía cuidar de mí mismo. Desde ese momento, nuestra relación se deterioró. Hace 6 años, mi madre murió de un ataque al corazón. Esto devastó a mi padre. Yo me había ido de casa a los 18 años para ir a la universidad y luego encontré trabajo y empecé a vivir por mi cuenta. La única compañía de mi padre era mi madre, y su muerte fue el golpe más duro para él. Después de eso, nuestra relación comenzó a mejorar. Empecé a visitarlo a menudo y llevaba a mis hijos para que jugaran con él. Finalmente, se retiró y entregó la gestión de su empresa a un fideicomiso. Mi esposa Elena nunca fue cercana a mis padres. Mientras mi madre vivía, Elena evitaba visitarlos, diciendo que mi madre se metía demasiado en nuestra vida y que no se llevaban bien. Cuando mi padre anunció que me excluiría del testamento, Elena comenzó a criticar abiertamente a mis padres por su crueldad. Yo le insistía en que no se metiera en mi relación con ellos, pero ella lo hacía constantemente, argumentando que una decisión tan mezquina afectaría nuestro futuro, especialmente el de nuestros hijos. Le aseguré que nuestro futuro y el de nuestros hijos estaban seguros, independientemente de la fortuna de mi padre, pero ella no quería escuchar. Ahora, volviendo a la situación actual. Elena armó un escándalo cuando se enteró de que acompañaría a mi padre a diálisis 3 veces por semana. Al principio, traté de explicarle que mi padre no tenía a nadie más que a mí.
Hacía mucho que había perdido a sus padres, y aunque tiene un hermano mayor, vive al otro lado de la ciudad y rara vez lo visita. Mi padre se había vuelto muy solitario después de la muerte de mi madre, y no podía abandonarlo en ese estado. Pero mi esposa se negaba a entender. Últimamente, ha estado haciendo mi vida imposible. Cada sábado, se le ocurría algún plan. Ya fuera una reunión en casa, una limpieza general, un paseo con los niños o algo tan trivial como ir de compras. Le expliqué que podía planear lo que quisiera los domingos, porque los sábados tenía que llevar a mi padre a diálisis. Sin embargo, ella seguía haciendo planes para los sábados y luego me reprochaba por llegar tarde o perderme algo. Tenía que correr a casa de mi padre para recogerlo, llevarlo al centro de diálisis y después del procedimiento, llevarlo de vuelta a casa y regresar a toda prisa, solo para escuchar sus comentarios sarcásticos y sus quejas. Y no era solo los sábados, hacía lo mismo los miércoles por la noche. Le había prometido a mi jefe que compensaría el trabajo pendiente por la noche, pero ella siempre tenía un plan para causarme problemas. Se iba a visitar a su familia, a sus viejos amigos o a algún evento, dejándome a los niños a mi cargo. En esos momentos, tenía que cocinar para los niños, dar de comer al más pequeño y, entre tanto, terminar mis tareas laborales. Todo esto después de un día agotador de trabajo y de ir al centro de diálisis. Muchas veces, mi padre me sugirió que lo dejara ir al centro con una enfermera, porque veía que yo siempre estaba apurado y tenso, mirando el reloj. Después de dejarlo en su casa, no esperaba ni un segundo y me iba corriendo. Incluso cuando lo recogía, le pedía que estuviera listo y saliera a la calle antes de que yo llegara. Mi padre tiene una enfermera y un cuidador a tiempo completo, pero aún así me siento culpable por no pasar suficiente tiempo con él. El trayecto de su casa al centro dura 40 minutos. Antes disfrutaba de nuestras conversaciones en el camino, hablando de los viejos tiempos y de los niños, pero con las crecientes quejas de Elena, en lo único que pensaba era en cómo volver a casa más rápido. La mayoría de las veces, simplemente excedía el límite de velocidad. Violaba las reglas de tráfico, tomaba atajos y adelantaba a otros coches para acortar el tiempo de viaje. Este es el único tiempo que puedo pasar con mi padre, así que no quiero pedirle que vaya con la enfermera. Creo que, como hijo, también tengo mis responsabilidades. En resumen, estoy agotado y simplemente ya no puedo soportar a esta mujer. Actualización 1. Con cada día que pasa, la situación empeora. Mi esposa hace todo lo posible para que deje de cuidar a mi padre. Su argumento es que es inútil. Según ella, mi padre ya me excluyó del testamento y donó su fortuna a la caridad, así que no tiene ningún sentido gastar tiempo y energía en él. Pero no puedo entender su lógica. ¿Acaso debemos hacer todo solo por dinero? ¿Qué pasa si los padres de alguien no tienen ninguna fortuna? ¿Y si son completamente pobres? ¿Deberían sus hijos abandonarlos solo porque no tienen nada que ofrecer? Después de soportar sus quejas durante meses, finalmente le dije que ella tampoco recibiría nada en herencia de sus padres. Entonces, ¿por qué los visitaba de vez en cuando? Dios mío, se enfureció con eso y declaró que sus padres habían hecho mucho más por ella que mi padre avaro. La apoyaron en todo. No eran como mi padre, que me rechazó porque no me unía a su negocio. Dijo que su padre nunca le haría algo así que no debería compararlos. Es increíble. Simplemente ya no puedo con ella. Estas discusiones se han vuelto la norma en nuestra casa casi todos los miércoles y sábados, después de que regreso de la diálisis. Y cada vez son más duras y feas. Antes, discutía conmigo en privado. Ahora, la veo gritarme delante de los niños. Además, hablaba mal de mi padre frente a nuestros hijos y los ponía en mi contra y en contra de él. La escuché y la interrumpí, lo que provocó otro escándalo entre nosotros. Las peleas con Elena se convirtieron en mi rutina. Los días que no discutíamos, sentía que algo faltaba. Casi me he rendido. Ya no le grito ni discuto con ella. Simplemente la ignoro, como si no existiera. ¿Qué más puedo hacer? No puedo abandonar a mi padre solo para complacerla. No me importa que me haya excluido del testamento.
Lo hizo por mi propia decisión. Me negué a unirme a su empresa, y se vio obligado a entregar el negocio que tanto le costó construir a un fideicomiso. Para él, debió ser una gran decepción. Esa empresa era como un hijo para mi padre, y tuvo que dársela a otra persona. Tenía todo el derecho a negarme la herencia, porque yo lo lastimé. A veces siento que el karma me está castigando por haber herido a mi padre. Por otro lado, mi padre se debilita cada vez más. Apenas puede moverse por sí mismo. Necesita ayuda para salir de casa y subir al coche. Para ahorrar tiempo, antes le pedía que saliera y me esperara fuera, y después de la diálisis lo dejaba en la puerta de su casa. Pero ahora ya no me importa si llego tarde. Entro a la casa, lo ayudo a caminar con cuidado hasta el coche, y luego lo acompaño de regreso a su casa. Me aseguro de que esté cómodo. Le falta el aliento, así que trato de llevarlo despacio. Además, cuando conduzco, evito exceder la velocidad para que su ritmo cardíaco no se acelere. Ahora no me importa llegar tarde a casa, porque la prisa tampoco ayuda. Si de todos modos voy a tener que lidiar con esa arpía malvada, ¿por qué no hacer feliz a mi padre al menos? Por desgracia, mi actitud más relajada empeoró la situación en casa. Ayer, Elena dijo que tenía que elegir entre ella y mi padre. Traté de explicarle que mi padre no estaría con nosotros para siempre y que, dado su estado, parecía que no le quedaba mucho tiempo. Pero ella respondió bruscamente, en ese caso, tienes que decidir quién es más importante para ti, la persona que estará contigo siempre o la que va a morir pronto. Fue tan insensible que le dije, ¿sabes qué? Prefiero elegir a mi padre que a una serpiente que escupe veneno sobre un hombre moribundo. Ella empacó sus cosas y se fue. Ni siquiera intenté detenerla. Necesitaba tiempo para calmarse, y yo necesitaba un descanso de tantos escándalos. En su ausencia, me ocupo de la casa, los niños, mi padre y el trabajo. Sin embargo, me siento aliviado y relajado. Su ausencia, de hecho, me trae paz. Anteayer, me envió los papeles del divorcio. Lo esperaba, pero no pensé que sucedería tan pronto. Me sorprendió, pero en el fondo sentí alegría y alivio. No la llamé, simplemente firmé los papeles y se los envié de vuelta. Para mi sorpresa, no pidió la custodia de los niños, ese era el único punto que realmente me preocupaba, pero claramente no los quería. Cuando recibió los documentos, me llamó gritando, ¿cómo pudiste firmarlos sin llamarme e intentar convencerme de que volviera? Divertido, ¿verdad? Luego su madre le arrebató el teléfono y gritó, deberías haber actuado como un hombre e intentar recuperar a tu esposa, no simplemente firmar los papeles. Fue tan ridículo. ¿Por qué debería haber hecho eso? Ella quería el divorcio y yo estuve de acuerdo. Pensé, está bien para mí, me libré de ella sin más problemas. También le lancé una indirecta, diciendo que había abandonado a sus hijos y no había querido llevárselos. Ella respondió que podía quedarme con todos nuestros bienes, incluidos nuestros 2 hijos. No los necesitaba. Su madre dijo que Elena era muy joven y no quería cargar con el peso de los niños sobre sus hombros. Le respondí, me parece bien, estoy feliz de que mis hijos estén conmigo. Para mí, es un alivio indudable, pero me preocupo por mis hijos. Extrañan a su madre, especialmente el más pequeño. Es difícil para mí manejar todas las responsabilidades solo, pero espero poder superarlo. Actualización 2. Esta será una actualización breve. Me mudé a casa de mi padre con mis hijos. Fue una gran decisión, debo decir. Mudarnos con mi padre nos ha beneficiado a todos. Mi padre consiguió la compañía de mis hijos, y ellos un abuelo con quien jugar. Mi padre tenía una cuidadora a tiempo completo que aceptó cuidar de mis hijos por un pago extra. ¿Por qué no? Alguien que cuide de mis hijos bajo la supervisión de mi padre es la mejor solución, ¿verdad? Es un sentimiento tan feliz ver a mi padre jugar y reír con mis hijos, y a ellos disfrutar del tiempo con su abuelo. Elena no esperaba este giro. Al divorciarse de mí, quería hacer mi vida miserable. Pensó que no podría manejar todas las responsabilidades a la vez, cuidar de los niños, de mi padre, de la casa y del trabajo.
Pero todo salió perfecto. Definitivamente, salí ganando con esta situación. El divorcio fue lo mejor que pudo haber pasado. Actualización 3. Noticias tristes. La semana pasada, mi padre murió mientras dormía. Se fue a la cama feliz y contento después de jugar con mis hijos y ya no despertó. El médico dijo que murió sin sufrir. El médico, su enfermera e incluso la cuidadora dijeron que mi padre había estado feliz desde que me mudé con él y que eso, de hecho, prolongó su vida varios meses. Ya estaba en el límite antes de que me mudara. Perder a mi único padre es muy difícil, pero me alegra que haya pasado los últimos meses de su vida feliz. Mis hijos también están tristes por él, pero mi padre les inculcó buenos valores. Dicen que el abuelo les enseñó a aceptar la realidad y seguir adelante. La vida no se detiene para nadie. Estoy tan orgulloso cuando los escucho decir esas palabras. Realmente me dan fuerza en este momento de desesperación. Pero hay algo más, otra noticia impactante que llegó después de la muerte de mi padre. El abogado de mi padre se puso en contacto conmigo y me pidió que fuera a su oficina para la lectura del testamento. Le dije que no era necesario. Mi padre ya me había dicho que había transferido toda su fortuna a un fideicomiso, así que estaba bien con eso y que podía proceder con los trámites. Le pregunté si necesitaba desalojar la casa de mi padre, porque asumí que también había sido entregada al fideicomiso. Él se rió y me pidió que simplemente fuera. Cuando llegué, descubrí que los miembros del fideicomiso ya estaban presentes. Él también los había citado. Cuando el abogado comenzó a leer el testamento, no pude contener las lágrimas. Mi padre, en realidad, me había dejado todo a mí. Todo su negocio, su casa y su fortuna. Le pregunté al abogado si estos cambios se habían hecho recientemente, porque pensé que lo había hecho después de que empecé a cuidarlo. El abogado sonrió y dijo que yo siempre había sido su heredero y que el testamento nunca se había modificado. Lloré sin parar. Mi padre nunca me había abandonado. Quizás me amenazó con excluirme del testamento para que yo continuara con su negocio. El abogado de mi padre intentó calmarme, pero yo seguía sollozando. Le dije que esto me estaba matando por dentro. Había lastimado a mi padre toda mi vida. Y él siempre había cuidado de mí. El abogado dijo que mi padre estaba muy orgulloso de que no hubiera renunciado a mi pasión bajo su presión y que hubiera rechazado la riqueza para seguir mi sueño. Mi padre estaba inmensamente orgulloso de mí. El abogado añadió que yo era el director del negocio y que, si quería, podía tomar el control de la empresa del fideicomiso y administrarla yo mismo. Creo que lo haré. Hice todo lo que quería y mi padre me apoyó indirectamente. Ahora es mi turno de pagarle. Pienso tomar la empresa del fideicomiso y hacerla crecer hasta el nivel que mi padre quería alcanzar. Regresé a casa y les conté a mis hijos sobre el testamento de su abuelo. Les dejó una parte de su fortuna para cuando cumplan 21 años. Hoy fuimos a su tumba con flores y pasamos un tiempo allí en silencio. Es un momento increíblemente difícil para mí emocionalmente. Actualización 4. Ya saben, las hormigas volvieron en cuanto olieron el azúcar. Un mes después de la muerte de mi padre, comencé a dirigir su negocio y a ocuparme de otras actividades. Primero, renuncié a mi trabajo y asumí el control del negocio. Luego, alquilé mi casa porque mis hijos decidieron vivir en la casa de su abuelo. En esta casa sienten una conexión con él. Esta casa guarda los recuerdos de mi infancia, así que yo tampoco quiero irme. Con la noticia de que heredé los millones de mi padre, comencé a recibir muchas visitas en casa. Parientes olvidados, amigos y vecinos. Pero la visita más inesperada fue la de mi exesposa Elena y sus padres. Entraron a la casa llorando, afirmando que no sabían de la muerte de mi padre, de lo contrario habrían venido al funeral. Sus padres no dejaban de decir cosas amables sobre mi padre. Elena abrazó a los niños y lloró, diciendo cuánto los había extrañado. Le pregunté que, si los extrañaba tanto, ¿por qué no los había visitado en los últimos 9 meses? Dijo que había venido a nuestra casa, pero que estaba cerrada. ¡Qué mentira! Le pregunté, ¿no te preocupaste por tus hijos cuando viste la casa cerrada?
¿No sentiste la necesidad de contactarme y verificar si los niños estaban bien? No supo qué responder. Entonces sus padres intervinieron: olvidemos todo lo que pasó en el pasado. Ahora que el abuelo ya no está, los niños no deberían quedarse solos en casa mientras su papá está en el trabajo. Necesitan a su madre, así que es mejor que nos reconciliemos. Ante tal propuesta, me reí en sus caras. Los niños la necesitaban más que nunca cuando me los dejó a mí. Ahora los niños están acostumbrados a su ausencia y no quiero que vuelva a mi vida. Ella comenzó a llorar y sus padres nos dejaron solos. Me tomó de las manos y me suplicó que nos reconciliáramos. Dijo que me amaba y que extrañaba a los niños. Me reí y le dije: ¿sabes qué? Tú no me amabas a mí, amas la fortuna que dejó mi padre. Tú y tus avaros padres vinieron aquí para aprovecharse de mi dinero. No me arrepiento de haber usado esas palabras para sus padres, porque son exactamente eso, avaros. Durante nuestro divorcio, ella llamó a mi padre avaro y cruel, y ahora regresa esperando obtener una parte de su dinero ganado con tanto esfuerzo. Pero no permitiré que esa mujer obtenga ni un centavo. Se ofendió cuando insulté a sus padres y declaró que hasta ahora me había suplicado porque me amaba, pero que ahora tomaría lo que por derecho le pertenecía. Durante el divorcio no exigió pensión alimenticia, pero ahora quiere la mitad de mi fortuna. En realidad, la mitad de la fortuna de mi padre. Le dije que podía hacer lo que quisiera, pero que no obtendría ni un centavo de mí. Me maldijo y se fue furiosa. Después de eso, discutí la situación con mi abogado, y me aseguró que sus posibilidades de obtener algo son extremadamente bajas. El divorcio se finalizó un año antes de que yo recibiera la herencia y, como los niños se quedaron conmigo, ella no tiene base para reclamar nada. Sin embargo, me advirtió que tuviera cuidado al permitirle pasar tiempo con los niños, ya que podría manipularlos y luego solicitar la custodia para exigir dinero para su manutención y otros gastos. Le agradecí enormemente por ese consejo. Decidí supervisar de cerca sus encuentros. Ahora paso mucho tiempo con mis hijos para ayudarlos a sobrellevar la pérdida, para que no busquen apoyo emocional en su madre. Ahora que he asumido la dirección de la empresa de mi padre, tengo más flexibilidad para gestionar mi vida personal. Planeo llevar a los niños de vacaciones a las Bahamas. ¿Por qué no? Se merecen este descanso de lujo. No es que de repente tenga el dinero de mi padre, podría habérmelo permitido antes, pero no tenía tiempo mientras compaginaba el trabajo y el cuidado de mi padre. Ahora que tengo tiempo, quiero hacerlos felices. En cuanto a Elena, no he sabido de ella desde la última vez que vino. Supongo que está ocupada buscando abogados para demandarme. Y así termina el relato de nuestro protagonista. Una historia increíblemente compleja sobre el deber, el amor y el dinero. Ahora queremos saber qué piensan ustedes. ¿Quién es el malo en esta historia? ¿Lo es el autor, por poner a su padre moribundo por encima de las necesidades de su esposa e hijos? ¿Es Elena la villana, por abandonarlo en su peor momento y regresar solo por el dinero? ¿O quizás el padre tuvo la culpa, por usar la herencia como una forma de controlar la vida de su hijo? Déjenos su opinión en los comentarios.